Chile se prepara para la arremetida de la variante Omicron, que ya ha golpeado con fuerza en todas partes del mundo, mientras aparece otra amenaza, la flurona, mezcla de gripe y coronavirus, que también se está manifestando en distintos países. Vamos a conversar acerca de esto con el doctor Rodrigo Rosas, jefe de urgencias de la clínica alemana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, Polo, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá, bueno, obviamente preocupados, interesados en este tema que, como decíamos, ha golpeado con tanta fuerza en otros países del mundo, no solo en el hemisferio norte, sino que también acá muy cerquita, en Argentina, por ejemplo, que está con más de 80.000 casos al día, cifras absolutamente récord. ¿Cuál es la diferencia con Chile? ¿Por qué acá no está golpeando de la misma manera y qué puede pasar en las próximas semanas o meses? Mira, lo que nosotros hemos estado viendo a nivel local es un aumento importante de casos diagnosticados en forma ambulatoria. Estamos hablando de cifras de un aumento de un 500% en 4 semanas. O sea, mucho, pero mucho caso ambulatorio. No así con los pacientes que hemos hospitalizado. Lo que hemos observado es que nuestros pacientes se enferman, tienen un COVID leve, como una gripe, y muy pocos están requiriendo de hospitalización. Lo que nosotros interpretamos es que nuestra campaña nacional de vacunación ha sido un éxito que ha evitado de que tengamos complicaciones o manifestaciones graves de pacientes con COVID. Ahora, doctor, ahondando en ese mismo punto que es sumamente interesante, ¿se debe principalmente a la vacunación o a la característica de esta nueva cepa? Se lo pregunto también porque, bueno, vamos a empezar ya con la 4ª dosis de vacunación y quizás muchos se preguntan ¿por qué 4? ¿Es necesario frente a una variante como Omicron que es sumamente contagiosa? Esa pregunta es bastante difícil de responder, Natalia, porque las personas que se están infectando hoy en día no son las personas que se infectaban hace 2 años. Las personas que se infectan hoy en día con Omicron son personas vacunadas, que tienen anticuerpos, que tienen inmunidad humoral, que tienen inmunidad celular, que se enfrenta a esta variante que en este grupo de personas tiene una presentación distinta. Nuestra campaña de vacunación ha sido muy exitosa y nosotros creemos fuertemente que a eso se debe el éxito que hemos tenido en el manejo de la pandemia. Absolutamente recomendable la vacunación con la 4ª dosis o segundo refuerzo cuando corresponda. Ahora, ¿eso nos protege en qué medida? ¿Va a evitar los contagios o más bien va a ayudar a evitar el agravamiento de la enfermedad, las hospitalizaciones y, por supuesto, el fallecimiento de los pacientes? Lo que nosotros hemos estado observando, sobre todo en la última semana, es que hemos aumentado el número de pacientes que ingresan a hospitalizados con COVID positivo, pero por otras enfermedades. Por ejemplo, pacientes jóvenes que se fracturan, tienen que ingresar a pabellón, pacientes que tienen complicaciones abdominales por otras cosas, apendicitis, complicaciones de cirugías de colon, y esos pacientes salen COVID positivo, pero no tienen ninguna neumonía, tienen un resfrío leve. Entonces lo que estamos viendo es una manifestación más suave de la enfermedad por SARS-CoV-2. Doctor, quisiera preguntarle por la flurona, que es esta mezcla cuando una persona tiene COVID-19 y también influenza. Se habló que esto era principalmente una afectación del hemisferio norte, entendiendo que ellos están en invierno, pero ya se han confirmado casos, por ejemplo, en Brasil. ¿Podría ocurrir eso en nuestro país, sobre todo cuando ya nos empecemos a adentrar a estaciones como otoño o invierno? ¿Y qué hacer en ese caso? Sí, mira, la coexistencia de infección de COVID más otros virus, nosotros ya la hemos visto durante el año pasado, principalmente en población pediátrica, particularmente en los pacientes que tuvimos hospitalizados con combinación de enfermedades por 2 virus, no tuvimos cuadros graves ni cuadros más severos que otros que se ven en otras combinaciones de virus. Probablemente lo que vamos a tener que reforzar es la campaña de vacunación para ambos virus, tanto para SARS-CoV-2 como para el virus influenza. Y eso, claro, eso va, en el caso del SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Comienza ahora la aplicación de la segunda dosis de refuerzo, probablemente después vamos a continuar con distintos grupos poblacionales y eso va a coincidir con la vacunación de influenza, con la campaña habitual, ¿no es cierto?, anual que tenemos. ¿Es recomendable entonces para todas las personas seguir con esas indicaciones que está dando el gobierno, el Estado, para efectivamente irse vacunando en los plazos necesarios, ¿no?
Sí, mira, la campaña de influenza siempre se ha orientado a los grupos de riesgo. Probablemente este año va a ser algo similar, en lo cual se va a vacunar a la población más vulnerable. Los pacientes que se han ingresado por COVID este año, digamos, los más recientes que hemos tenido, son pacientes que tienen alguna comorbilidad, que tienen algún grado de enfermedad respiratoria o de enfermedad cardiovascular, que hace que su cuadro basal se descompense por la infección del virus SARS-CoV-2. Si a eso le sumamos influenza, probablemente podemos tener un cuadro más grave. Claro. Ahora, doctor, frente a las proyecciones que han hablado incluso de 6.000 casos en nuestro país a fines de enero, ¿qué podemos hacer entendiendo que hay muchísima gente que, por ejemplo, está planeando vacaciones, que hay mayor movilidad y, por otro lado, las mascarillas de alguna manera, uno lo ve en la calle, están mal puestas por el calor? ¿Qué hacer frente a esta variante Omicron que es sumamente contagiosa, sabiendo, por ejemplo, lo usted lo decía, que incluso personas vacunadas se están contagiando? Probablemente las únicas medidas que podemos hacer hoy en día a estas alturas de la pandemia es reforzar y reforzar y reforzar las medidas universales de protección. El uso de los elementos de protección personal como las mascarillas eficientes, las desechables, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social, sin duda que nos ayudan a evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2 y de cualquier otro virus. Debería ser igual de eficiente para el virus influenza cuando nos llegue. Por tanto, reforzar en la población que las dos claves para poder seguir avanzando en la pandemia son mantener el uso de los elementos de protección personal como se ha indicado y difundido ampliamente y las campañas de vacunación que indique el gobierno. Ahora, siguiendo esas medidas, uno puede hacer, entre comillas, vida relativamente normal, y se lo pregunto particularmente en esta época del año. Mucha gente está saliendo de vacaciones, está recorriendo Chile y otros, por ejemplo, visitando parientes, y otras personas, un grupo importante, están viajando a otros países, particularmente el país que una mayor cantidad de turistas chilenos se lleva es Estados Unidos, que está, lo hemos comentado acá en el programa, con 1 millón de casos al día en un par de días atrás. ¿Es recomendable viajar? ¿Es mejor abstenerse en este minuto? Sí, sin duda que el número de casos que diariamente está teniendo Estados Unidos es impresionante. Los viajes hoy en día, limitarlos es bien difícil, ¿no? Hemos estado 2 años ya muy restringidos en lo que es la movilidad. Es cierto que el país del norte tiene muchos casos, pero también nuestra frontera, en nuestro aeropuerto, el nivel de control que se hace y el hecho de que a todo persona, nacional, extranjero, cualquiera, se le tome una PCR llegando al país para poder hacer un pool testing y controlar cuánto nos está llegando de Omicron, es un lujo. En otros países algo así no se ha podido implementar. Si uno viaja, debería seguir las mismas medidas. Uno debería estar consciente de que en otros países la tasa de vacunación es menor, por lo tanto la circulación del virus y la capacidad de mutación que tiene es mayor. Por lo tanto, si salimos de vacaciones, no es para tener chip libre. Hay que seguir cuidándose aunque uno esté de vacaciones. La vacación no es sacarse la mascarilla. La vacación es pasear, cambiar de aire, ir a otro país, visitar parientes, pero no dejar de usar los elementos de protección. Doctor, quisiera conversar con usted también algo que conversábamos ayer con un colega suyo respecto a la sintomatología, porque es algo que quizás nos puede dar alertas respecto a esta variante Omicron. En un principio conocimos que algo característico del coronavirus era perder el olfato, perder el gusto, sin embargo pareciera que ahora no necesariamente se da esa condición. ¿En qué momento consultar? Muchas personas pueden creer que están resfriadas y es coronavirus derechamente. ¿Cuándo hacerse un PCR? ¿Y qué pasa con los más chiquititos de las familias? Yo creo que tú lo has descrito muy bien, ¿eh? Como la población está vacunada, uno esperaría que los síntomas sean más leves y que los síntomas que uno presenta pudieran ser distintos. No tanto porque la cepa sea distinta, sino porque el huésped, quien se infecta, ya tiene anticuerpos y hace cuadros más leves. Por tanto, que hoy en día un coronavirus Omicron en una persona sea un resfrío leve, no es nada llamativo. Y nos pasa a nosotros, como les comentaba, que tenemos pacientes asintomáticos que vienen por cuadros completamente distintos y que, oh sorpresa,
son COVID positivos y deben quedar en sus áreas de aislamiento cuando se hospitalizan, por otros motivos, que no tienen que ver con la infección por SARS-CoV-2. Por tanto, si yo siento que estoy resfriado, si siento que tengo un poco de fiebre, tengo que estar consciente que eso puede ser un SARS-CoV-2 Omicron o no Omicron, alguna otra cepa, aunque la más prevalente hoy en día sin duda que es Omicron. Por lo tanto, estaría indicado que se hagan el examen. Por lo cual, hoy en día, si el cuadro es leve, no es necesario que tengan una consulta médica, sino que directamente se pueden tomar el examen. Perfecto, doctor Rodrigo Rosa, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Igualmente, pues un gusto.